Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y bienvenidos a un nuevo Hiperbólico. El tema de hoy, venciendo la adversidad, una historia real de voluntad y actitud. La vida simplemente sucede, y allí un ciclo casi infinito de lecciones, no solo aquellas que heredamos de nuestra familia y la cultura, sino de esas que se aprenden a partir de situaciones impredecibles, de felicidad o drama que se convierten en puntos de inflexión para comprender o reiterarnos que el camino no será fácil. Y todo parece llegar a ese punto inicial, donde, como seres humanos, tenemos la oportunidad y la capacidad de discernir cómo reaccionamos y enfrentamos esos momentos. Hoy en Hiperbólico compartiremos junto a Alexis Tejada Font su propia historia y cómo, valiéndose de su actitud y la voluntad, hoy puede contarnos la segunda parte de su vida. Y por supuesto, el invitado de hoy en Hiperbólico es Alexis Tejada Font, empresario, conferencista y formador de liderazgo positivo. Arrancamos Hiperbólico. Alexis, cuéntanos primero qué pasó en esa primera parte y cómo llegas a ese punto de inflexión para cambiar todo. Estupendo. Primero que todo, Armando, muchísimas gracias por la invitación, por darme la oportunidad pues también de llegar con un mensaje a todos los que nos escuchan, a todos los que conectan, a todos los que te siguen. Y la realidad pues que parto indicando que, como muchos profesionales, pues la primera etapa en mi vida empecé a buscar dentro de mí un poquito de esa parte inquietante de habrá algo más, ¿sí? Y empecé a explorar toda esa nueva área que había dentro de mí, que era la parte de emprender, ¿no? Sin embargo, pasé como muchos emprendedores, Armando, muchos emprendedores, pero se saltan la etapa de ser colaboradores para alguna compañía. Aquí en Panamá me correspondió primeramente, que siempre voy a estar agradecido, con compañías muy fuertes, como el Canal de Panamá, Copa Airlines, y luego hice una trayectoria que fue donde hice mi carrera más profesional con Sam Miller. Entonces, la primera etapa era un profesional que estaba buscando emprender. Y en ese emprender creo que me encontré con una evaluación que hoy puedo decir, y es cuáles eran los motivos que me llevaban en esa primera etapa. Y en esa primera etapa lo que yo buscaba, de alguna manera, aunque a veces suena como un poquito trillado, ¿verdad? Y era como ese poder, ¿no? Ese tener logros. A veces la sociedad nos mide mucho por la parte económica, ¿ves? De cuánto generas, cómo están los ingresos. Entonces siempre me motivé mucho por subir la escalera corporativa. Trataba pues siempre de buscar información en el entorno exterior, y eso me fue formando sin darme cuenta en explotar algunos dotes o talentos. De ahí ves pues que tomé una línea hacia las conferencias, pero la primera etapa se puede decir que era enmarcada a buscar más ingresos, buscar más resultados económicos, y si no solamente bastaba con la empresa en la que trabajaba y tenía que buscarlo afuera, empecé entonces a emprender, pero buscando esa parte de riqueza, por así llamarlo, ¿no? Esa es la primera etapa. Ahora que ha pasado mucho tiempo y puedes mirar atrás, esa etapa de tener cosas e ir acumulando, ¿te dejó alguna lección importante? Creo que es cuando llega justamente el momento al que sé que vamos a estar aquí conversando un poco más, y fue que hace 12 años, ¿sí? 12 años atrás, tenía 37 años, y Armando, la realidad es que siempre fui una persona, gracias a Dios, saludable, una persona que no era de estas que están visitando constantemente clínicas, hospitales, doctores, ¿ve? O sea que yo estaba ajeno a ese ambiente, ¿ve? Me mantenía haciendo ejercicio, pues vamos a llamarlo que dentro de los estándares que la sociedad nos va modelando, yo estaba ahí, un profesional con resultados, buenos ingresos, buena carrera profesional, y pues mi salud aparentemente en orden. ¿Qué lección me llevo? Pues que al final no me daba cuenta que en esta primera etapa esa búsqueda de mayores ingresos, de un estatus, por así llamarlo, de mejor calidad de vida, no entendía mucho cómo pasar oportunidades. Entonces, ¿eso a qué me llevó? A llenarme de más responsabilidades, a llenarme de más compromisos, y eso de alguna manera pues me encontré Armando en un punto, en un momento dado, que tenía no solamente un trabajo, sino que tenía 2 hasta 3 emprendimientos a la vez. Entonces, efectivamente, por estar buscando un resultado, ahora mi calidad de vida personal se estaba descuidando. Ya no descansaba bien, ya la parte de hacer pausas no existían, y vivía en un constante afán.
¿sí? Esa búsqueda de querer lograr un resultado a mi fuerza, a mi tiempo, y provocarlo, ¿ves? De alguna manera, ¿no? Entonces me llevo, es esa lección. La lección que me llevo es que posiblemente en mi primera etapa no tuve los motivos adecuados que me hacían seguir intentando tener o alcanzar resultados. Esa es la famosa carrera de las ratas en la que está mucha gente a diario de manera automática porque simplemente es lo que se nos enseña a hacer. Sales del colegio, estudias la universidad, si es que lo haces, y empiezas a trabajar de una manera incansable hasta el final de los días. Básicamente es darle hasta el fondo. Pero no hay nada en el medio que te hace despertar hasta que nos suceden este tipo de llamados de atención. Cuando la vida nos sucede, ocurren estos momentos críticos. ¿Qué fue lo que te Sí. sucedió? Mira, me remonto a 12 años para atrás, un fin de semana. A veces puede sonar gracioso lo que voy a decir, pero una vez leí en un libro que decían las personas prefieren enfermarse el domingo antes de ir el lunes a trabajar. Y en mi caso personal, tenía una reunión muy importante el día lunes, y empecé a sentirme débil desde el día sábado. Viernes, sábado empecé a sentirme débil. Era una debilidad que parecía ser como la famosa rompehuesos que decimos. Yo decía, no, es algo del cuerpo, que eso ya para el lunes estoy ready, estoy bien. Sin embargo, tú te puedes imaginar, Armando, que el día domingo, cuando intenté salir de mi cama, no podía levantar las piernas, o sea, no podía flexionarlas. O sea, lo que te quiero decir es que podía caminar arrastrando los pies. Ahí yo dije, algo está pasando. Evidentemente, algo está sucediendo. A lo mejor hay una situación de salud que debo atender. Y mi preocupación, Armando, estaba puesta en no voy a poder ir el lunes a trabajar, no voy a poder atender la reunión. Para que veas un poquito pues dónde estaba mi foco en ese momento. Para hacerte cuento largo o corto, logré que mi hermana me llevara al hospital. Entramos a una sala de urgencia, pues porque era urgencia para revisarme. Y ese domingo yo le digo a mi hermana, no pasa ya nada, ya creo que me van a poner unos medicamentos, qué sé yo, un menoclisis, puedes irte a casa a atender a tu familia. Y yo me quedé ahí. Y en ese breve momento, Armando, pasó algo interesante. Empecé yo a perder un poquito la visión. Empecé a perder la visión, pero de una manera muy, muy, muy repentina. Y de pronto solamente escucho voces que me estaban diciendo, ¿cómo llegaste aquí? Y yo empecé a explicarle y para mí era como de, no, me están preguntando lo mismo. Y de pronto escucho una voz que dice, porque la realidad solo sé que era una mujer. No logré identificarla, no podía verla, la veía borrosa. Y dice, prepárenlo, que tenemos que dejarlo en cuidados. Y yo dije, se equivocaron de paciente. Sí tenía la capacidad con un ojo de ver la pantalla de mi celular. En ese momento lo que existía era BlackBerry. Le escribo a mi hermana y le digo, Patricia, que se llama mi hermana, tienes que venir por mí, que se están equivocando de paciente. Y ella me dijo, Alex, pero tú no puedes hablar. Y yo le respondo esto, Armando. Por eso me queda muy claro parte de la historia. Yo le respondo a ella lo siguiente. Por alguna razón no me entienden. ¿Qué estaba sucediendo? Que yo en ese momento estaba perdiendo ahora la capacidad de hablar. Tenía la capacidad de controlar todavía el teclado del celular, pero no la capacidad de poder llevar una conversación. Y ahí inicia este episodio, que es la segunda parte de mi vida. Ahí inicia, porque de yo pensar que sencillamente era un ir y venir, me ponen un medicamento y lo resuelvo, me vi entonces involucrado en una sala de intensivo, ¿sí? Y ahí caí yo, Armando, donde sencillamente me despojan de toda la parte de mi celular, de la parte de tecnología. Y yo solo recuerdo que en ese sala intensivo, que me fueron a visitar muchas amistades y compañeros de la cervecería en aquel momento. Cada vez que me preguntaban, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Alex? ¿Cómo te sientes? Mi pregunta inmediata era, ¿cómo está todo en el trabajo? O sea, para que comprendamos un poco que el cerebro, nuestra mente, queda fijada, ¿ve? Sin darnos cuenta, y está operando en función de nosotros mismos qué prioridades le damos. Y eso para mí fue todo un episodio, porque encontrarme a lo largo de esta vivencia con algunos enfermeros que me empezaron a tratar de relajar en cuanto a todo está funcionando bien en el trabajo. Ese mensaje me daba a mí una tranquilidad, y te lo puedo contar, Armando, con una persona en especial, con una persona
que para mí son de esos ángeles que yo me encontré en mi estadía en el hospital. Y era un enfermero, yo tenía no podía descansar bien porque tenía medicamentos. Después de esto yo me fui informando. En el momento todo esto yo tuve que armar una historia. Pero sucedía que para poder los doctores detectar yo que tenía, me empezaron a suministrar muchos medicamentos. Yo estuve 8 días en intensivo, sin respuesta. Y cuando mi cuerpo empezó a reaccionar, empezaron a darme suministrar unos medicamentos. 2 de ellos me provocaban insomnio. Entonces yo no dormía. Yo a las 2 o 3 de la mañana estaba todavía ahí, pero no tenía la capacidad de conversar. Y un enfermero que yo no podía dormir solo, me tenía que cuidar todo el tiempo, se me acerca esta persona cuando yo me despierto de golpe y me dice, Alex, ¿estás bien? Y yo, Armando, lo único que le estaba respondiendo era, ¿cómo van los KPIs de ventas? ¿Cómo van los informes? ¿Cómo van los reportes? Imagínate, y él sabiamente se da cuenta que yo estaba hablando de trabajo y me dice, Alex, ya me comuniqué con ellos. Y yo decía, espérate, ¿ya te comunicaste con la fuerza de ventas? Sí, ya hablé con ellos. ¿Y qué te dijeron? Me pidieron que te diera 2 instrucciones. Sí, dime. Pero yo así solamente con los ojos abiertos, acostado en la cama. Y le decía, sí, cuéntame, ¿qué te respondieron? Me dijeron, 1, que los reportes están funcionando, que todo lo tienen bajo control. Yo, ok. Y yo me fui relajando, Armando. Y le pregunto, y lo segundo, que ellos necesitan que tú estés claro de que ahora tienes un único objetivo. Yo, un único objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿En qué me enfoco? En tu mejoría, en tu pronta recuperación. Y yo digo, ok, en mi pronta recuperación. Y caigo dormido. Desde ese momento, Armando, salió de mi cerebro, de mis pensamientos, el estrés de lo que había dejado por culminar porque no estaba ahí presente. Entonces entendí dentro de todo el poder que tienen los pensamientos, el poder que tiene nuestro cerebro de ayudarnos a sobrellevar y a superar adversidades. Muchos se preguntan, pero Alex, ¿qué fue lo que te dio? Bueno, no me gusta hablar mucho de la parte médica exacta, pero probablemente no estén escuchando personas que digan, wow, cuando les digan que lo que me detectaron a mí o me diagnosticaron fue una romboencefalitis. Una romboencefalitis significa una inflamación cerebral que en mi caso personal, Armando, fue causada por el estrés, ¿ok? Y al inflamarse el cerebro, evidentemente se empezó a afectar toda la parte motora. Por eso yo dejé de ver, yo perdí la capacidad de habla, y ni se diga la parte motora, mis extremidades se movían como ellas querían. Por eso a mí me tuvieron que amarrar a la cama para no golpearme de manera involuntaria. Ese fue mi cuadro, imagínate, ese fue mi cuadro de lo que yo viví hace 12 años en mi primera visita a un hospital. ¿Qué te parece? Yo creo que la gente en estos momentos quiere saber un poco más de ese periodo o proceso en el que tú, a través de la actitud, comienzas a salir de ese hoyo negro, de ese cuadro que es muy complicado. Sí. Adelante. Armando, que pasó durante ese periodo es que mis amistades, a pesar de que yo estaba en una sala de intensivo y a pesar de que estaba prohibido el acceso de visitas, ellos me conocían y saben que yo soy una persona muy sociable. Y se las arreglaban de todas maneras para entrar al intensivo. Y cuando yo salgo del hospital, salgo claramente con algunos mensajes, porque si los que me están escuchando quizás tengan a un familiar en una situación de salud, mi mensaje para ti es que no te quedes con la impresión de lo que ves. Porque muchos de mis amigos que entraron a intensivo, Armando, veían a una persona en un cuadro como si me hubiese dado un derrame. Es lo que ellos me decían. 0 respuesta. Pero ¿sabes qué fue lo increíble, Armando? Que yo llevaba un registro mental de todas las personas que me visitaron. A tal punto, esto es fascinante, porque lo que me mantenía a mí con una esperanza en la sala intensiva donde yo estaba solo, era mi mente, eran mis pensamientos. Y tú no me vas a creer, Armando, pero cada día que yo me quedaba ya solo, yo repasaba todas las visitas, en orden. Yo empezaba, me vino a visitar número 1 Armando, número 2 Yolanda, número 3 mi tía Silda, número 4 Rubén, número 5 Yulisa, número 6 y cuando llegaba decía algo como esto: 19 personas me vinieron a visitar hoy. Y empezaba de nuevo, número 1, número 2, número 3. Eso es todo lo que yo hacía. Al siguiente día me visitaban personas nuevas y yo al final del día que hacía lo mismo, pero como estaba solo en la cama, en intensivo, con mis pensamientos, adivina yo qué empezaba a hacer, Armando. Bueno,
Vamos a ver, ayer fueron 19. ¿Quiénes fueron esos 19? Hoy fueron 13. ¿Quiénes fueron los 13? Vamos a decirlos todos ahora. El 1 fue tal, el 2 fue tal, el 19 fue tal, el 20 fue tal. Eso es todo lo que podía hacer. Pero la parte más increíble es que cuando finalmente ya yo paso de intensivo, tenía todo en mi mente, me llevan mi computadora y yo digo, yo tengo que saber cuántos vinieron. Y el número que me venía a la mente era 65, 65, 65. Y empiezo a registrar. El 1 fue este, el 2 fue este, el 3 fue este. Cuando terminé, 65 nombres anotados en una tablita de Excel. Y mi doctora, la neuróloga, decía, nunca dejaste que tu mente se quedara quieta. Tuviste una situación del cerebro, pero tu actitud nunca fue dejar de ponerla a trabajar. Entonces, claro, hay muchas cosas. O sea, si aquí nos están escuchando personas que están en la ciencia, dirán, pues es fenomenal lo que estamos escuchando. Porque cuando yo le pregunté a la doctora, ¿qué ha pasado con todo esto? A la neuróloga, ella me decía, lo único que te puedo decir, Alexis, que seguimos aprendiendo de la capacidad de recuperación del cerebro humano. No hay una explicación científica al 100% de lo que sucedió. Para mí, Armando, una persona que tenga romboencefalitis, pues después de 30 días estará como yo salí de ahí. Eso es lo que yo pensaba, pero no fue así. Muchos doctores y enfermeros, después que yo salí de toda esta parte de mi vida, me decían, Alexis, la verdad que una persona tan deteriorada como tú llegaste, era la persona que más avances ha salido en menos tiempo en mis 30 años de servicio. En pocas palabras me estaban diciendo, no fue normal. Lo que viviste o lo que sucedió en ti no fue normal. Ahora tú me preguntarás, ¿y a qué crees tú, Alexis, que se atribuyó lo que viviste? Pues bueno, yo creo que aquí hablamos de actitud, porque la actitud de vivir es un factor que tiene que tener la persona en la situación en la que esté. La actitud de vivir, porque vas a encontrarte en el camino personas que posiblemente no te la hagan fácil estando en el hospital. Porque me encontré también, Armando, me encontré muy buena gente, con vocación de excelencia, con amor a un ser humano que desconocían, pero también me encontré a personas menos apasionadas, que no me hacían bien. Y que yo tuve que entrar en un sistema de sobrevivencia, porque sencillamente yo decía, si me están lastimando porque no conocen en el cuadro en que yo estoy, tengo que mirar la manera de cómo hacérselo saber. ¿Y sabes qué yo empecé a idear, Armando? Empecé a, como decimos de alguna manera, a tratar de ser tan agradable con las enfermeras, que cuando una me ayudaba le tiraba un besito. Mira, era tan complicado poder yo hacer esto. O sea, yo no podía hacer eso, no podía, recuerda, perdí mi capacidad de conexión cerebro y lo que yo quería hacer. Así que yo me pasaba noches intentando besar mi hombro para tratar de dominar un beso. O sea, imagínate lo que damos por hecho nosotros como seres humanos cuando tenemos nuestro organismo al 100%. O sea, esto me ha enseñado a mí de que lo que son detalles y minuciosidades que hoy en día manejamos, como agarrar una taza de café, es un milagro, pero no lo ponemos como un milagro porque es normal. ¿Quién lo ve como un milagro? Aquella persona que tiene un accidente o ha perdido la mano. Pero los que no hemos pasado por esas situaciones más fuertes, más radicales, pues lo vemos como nos merecemos que todo nos funcione. Y lo que te quiero decir es que a pesar de que yo estaba en una situación en cama delicada, logré ganarme el corazón de las enfermeras. Y las enfermeras y los enfermeros se quedaron ya muy admirados de que yo tenía, a pesar de que un cuadro bastante a la vista complicado, yo tenía una gran actitud. Con decirte que cuando ya empecé a sentirme que podía salir de la cama, lo primero que le dije a los enfermeros fue, yo necesito que me saques de aquí. Me decían, pero no podemos, ¿cómo vamos a hacer? En una silla de rueda, búsqueme una silla de rueda y paséme, porque yo quiero ver cómo está eso allá afuera. Y dicen, pero no lo podemos hacer. Y se miraban y era como una conspiración. ¿Qué tal si lo ayudamos a su petición? Y de repente llegan corriendo con una silla de rueda de madera de yo no sé qué año. y dicen, Alexis, rápido, podemos ahora. Y me hacen un paseo. Y yo no podía ni mover las piernas, ellos me llevaban y yo iba saludando a todo el mundo. O sea, lo que te quiero decir es que encontraron en mí una persona que tenía deseo de seguir viviendo. Una persona que sencillamente estaba dispuesto a no quedarme sentado. Y las cosas no son tan sencillas, porque cuando llegan doctores, Armando, que te miraban a los ojos y te decían, quiero que sepas que no vas a volver a manejar más nunca en tu vida, quiero decírtelo directo. No esperes trabajar 8 horas seguidas al día en ningún trabajo. Yo lo miraba y yo decía, Armando, no tengo por qué hacerle caso. Y entonces entramos a una actitud mental que tenemos que cuidar. Actitud mental que tenemos que cuidar.
sea, por el hecho de que sea una persona con la especialización o la autoridad, pues he entendido en mi vida, Armando, es una lección de aprendizajes, que el último y el único que pueda aceptar o no un mensaje hacia ti eres tú. Aunque tu padre, tu madre, esto va a sonar fuerte, pero aunque tu madre, tu padre te diga no eres capaz, tú eres el único que puede decir, sí, soy capaz. Y yo me acuerdo que estaba mi hermana al lado mío cuando yo le dije, Armando, pues en el momento lo que me nació decirle fue, usted está loco. Fue lo que me nació. Y mi hermana me golpea la pierna y me dice, Alex, respeta que es el doctor. Y yo le digo, no he dicho que no sea el doctor, pero está loco. Yo voy a salir de aquí caminando. Ahora, viene una parte importante, Armando, y es que no solamente era la actitud de mi parte, ¿ves? Porque también aprendí lo siguiente, y es que alrededor mío habían personas que me querían en bien. Alrededor mío habían personas que yo después me di cuenta que estaban orando para mi recuperación. Y a pesar de que yo no era un creyente activo, después comprendí lo que estaba sucediendo. Sucedió lo siguiente, Armando. Algunos de mis amigos que me visitaban, era como que tú me fueses a visitar y yo te conozco como hiperbólico, como un profesional, como un empresario, como una persona, pues como te veo hoy, pero yo no desconozco cuál es tu relación espiritual o tu crecimiento espiritual. Pero de repente tú me vas a visitar a mí. Te estoy hablando un poquito por cómo se dieron las cosas. Me empezaron a visitar amigos míos de fiesta, amigos míos de deporte, de otras relaciones, de trabajo. Y de pronto ellos me miraban en la cama, que yo los veía. Algo interesante, Armando, es que a todos yo los veía y los escuchaba, pero ellos ninguno me entendían. Entonces de pronto yo te estaba viendo a tus ojos, pero tú no me veías, tú hacías así como tratando de verme, buscando mis ojos, y cuando se dan cuenta que yo no estaba conectando con la vista, me decían, Alex, no sé si me estás escuchando, pero quiero orar por ti. Y yo ahí, viéndolos, a mis amigos grandes, mamullones como decimos, uno, el segundo, el tercero, el cuarto, que no se conocían entre sí, eran amigos míos, pero que yo nunca los había visto en un tema de oración o de fe, pero estaban orando en mi cama, mientras yo estaba acostado a mis pies. Y en ese momento, cuando el último, el cuarto, oró y se fue, ahí yo entendí que algo estaba pasando, más allá de mi comprensión. Y en ese momento, Armando, yo dije lo siguiente, no sé qué está sucediendo, pero si la fe de ellos me puede ayudar, quiero agarrarme de esa fe. Eso fue lo que yo dije para mi voz interior. No sé lo que está pasando, pero si la fe de ellos me puede sacar del cuadro en el que estoy, entonces me voy a agarrar de esa fe. Y yo siento que desde ese momento que me mueven a mi recuperación, llegó un momento de quiebre en mi vida, que fue cuando mi fisioterapeuta llegó, mi neuróloga llegó y nadie tenía explicación de lo que estaba sucediendo. Cuando mi fisioterapeuta llegó para tratar de que yo me pusiera de pie, esto fue muy fuerte, Armando, porque tú sabes, como tú y yo, hoy en día somos íntegros, hoy en día tenemos piernas que nos responden. Imagínate que de una noche para otra te digan ponte de pie y no poderlo hacer. Yo estaba en esa cama, me inclino y me dice mi fisioterapeuta, Alex, vamos, arriba. Y yo le tuve que mirar y decirle, no responden. Tranquilo, abrázame el cuello. Abracé, que al final ese fisioterapeuta es mi tío, o sea que al final es una persona familiar, lo abrazo en el cuello, él me ayuda a levantarme, y si yo caminé 2 o 3 cuadros del piso, era como si hubiese hecho toda una jornada de piernas en el entrenamiento, no daba, sudaba, vuelven y me acuestan, y luego viene lo increíble. Al día siguiente él llega y me dice, bueno Alexis, hoy de nuevo para arriba, a ver, agárrate el cuello, y yo me pongo de pie sin apoyo, y dice, oye, wow, ven, camina. Y yo digo, bueno, tampoco tanto. Vamos, ahí me toca seguir caminando poco a poco. Al siguiente día, no solamente me levantaba, sino ahora podía dar pasos un poquito con más estabilidad. Entonces ahí yo dije, algo está pasando, porque no lo estoy gobernando yo. Porque yo no estaba haciendo nada fuera de lo que yo podía controlar para avanzar. Y ahí es donde realmente yo me quebré, Armando, y sencillamente esbocé. Entiendo que hay un plan que no entiendo, se escapa de mi control, de mi entendimiento, pero estoy dispuesto a aceptarlo, donde me lleven. Y esa fue mi parte, esta es la segunda parte de mi vida. La segunda parte de mi vida es que a todos los que me escuchan, por más buenos que seamos, por más fuertes que seamos, seguimos siendo débiles como seres humanos. Y nos corresponde dar siempre lo mejor de nosotros, pero hay una parte, llámese divina, llámese espiritual,
se va a requerir en nuestras vidas para seguir hacia adelante. Entonces hoy soy una persona, Armando, sin afán, pues sigo siendo un ser humano imperfecto, que sigo aprendiendo cada día, pero que hoy en día valoro el descanso, valoro el que se den las cosas como se tengan que dar, en que el dinero al final no era el objetivo, ¿sí? Porque podemos ganar dinero, pero podemos seguir sintiéndonos un poquito que no es suficiente. Y hay que encontrar esa medida donde tú te sientas pleno, como lo que hablamos, ¿no? Backstage, ¿no? Esa plenitud de puedo dar más de mí, sobre todo eso, más de servirle a las personas, y me siento feliz y pleno. Tengo que preguntártelo, si no hubiese sucedido esto, ¿hubieses cambiado esa velocidad? Posiblemente no, porque la realidad es que este episodio no terminó ahí. Este episodio preparó el terreno para luego acercarme a trabajar mi área espiritual, ¿ok? Luego me enseñaron lo siguiente: Alex, pues creyente, no creyente, pues siempre hay un ser superior que está ahí. Nosotros somos los que no nos acercamos, pero siempre está tratando de acercarse. Y eso me llevó a mí a pensar en momentos claves en mi vida, donde fueron como esas advertencias. No te voy a decir que son, vamos a decir, que son como esos llamados que yo no los miraba, volvía a lo mismo, volvía a lo mismo. Y yo, para mí, todo este episodio en el hospital fue como si me hubiesen dado con un dedito en la cabeza: oye, quédate quieto, vas en el mal camino, no es por ahí, para. Y luego, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar. Aprende, acércate. Yo me acerco y empiezo por 3 años a entender más la parte espiritual. Entonces empiezan los sucesos. ¿Y cuáles son los sucesos? Empiezo a pedir, dentro de una oración, que una oración no es más que hablar, que mi vida empiecen algunas cargas innecesarias a no estar. Entonces la respuesta es que posiblemente sin este proceso me hubiese todavía seguido llenando de cargas innecesarias. ¿Ves? No es simple, pero hay que estar con mucha tranquilidad espiritual, uno, pues para poder discernir cuando debes tomar o no debes tomar un camino. Yo era mucho del no saber decir no. Después que tú me dijeras: Alex, hagamos esto y te voy a compensar económicamente, hagámoslo. No importaba si era un extra tiempo, no importaba si me iba a exigir más de lo que yo era capaz. Hoy en día no, Armando. Hoy en día sencillamente trato de conversar, de ponerlo realmente antes de una decisión, si es donde me desean. Y cuando recibo esas respuestas, al final todo el mundo puede tener respuestas de diferentes maneras, tú sabrás cuándo. Es el famoso discernimiento. Ahí digo: por aquí va. Y hoy me siento sin esa carga, ¿no? Sin esa carga que tenía pues antes. Hoy en día pues son nuevamente otros ejercicios, otras vamos a llamarlo, decisiones por tomar de vida, pero la respuesta efectivamente es que veo muy difícil que, si no hubiese vivido lo que viví, hubiese estado como hoy en día estoy. Agradezco realmente a la oportunidad de vida, porque pude haber regresado con otro tipo de secuelas, ¿sí? Y por eso mi mensaje a todo es, pues hay que ser felices en donde estamos, en cómo estamos, pero tampoco significa que tenemos que ser conformistas, ¿sí? O sea, fuimos diseñados para crecer, para transformarnos y para ayudar a nuestro entorno. Yo creo que si nosotros nos quedamos quietos, Armando, por eso te felicito por lo que estás haciendo, porque pudiste haber empezado y pudiste haber abandonado, pero a través de este tipo de podcast estás llegando a personas que no conoces y que necesitan un mensaje, necesitan una voz, necesitan una instrucción, y lo estás haciendo mejor. Así que estás haciendo muy bien tu parte. Alexis, hablas de cargas que tuviste que dejar atrás. ¿Pudieses contarnos cuáles fueron esas cargas que ya no te persiguen? Wow, mira, la realidad es que es amplio, porque es que las cargas no vienen solamente de trabajo. Hay cargas emocionales, hay cargas de relaciones, ¿sí? Hay cargas de perdón, hay cargas de situaciones que no hemos logrado todavía soltar al 100% como es debido. A ese tipo de cargas me refiero, donde a veces podemos estar involucrados en alguna actividad que debemos aprender a soltar esa actividad. Debemos aprender incluso a soltar una relación. ¿Me explico? Porque de alguna u otra manera no te están dejando avanzar. Es como, ¿qué es una carga? Una carga es como, yo siempre lo pongo de esta manera, es como que tú le dieras a un corredor y le pusieras un paracaídas en la espalda. No va a poder correr
por lo cual está diseñado. Entonces, no es sencillo, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿cómo puedo soltar una relación de pareja con 1, 2, 3 hijos de por medio? Y ahí es donde entra la parte de buscar primero esa paz interior. Imagínate esto, Armando, hablando aquí pues, con ejemplos más concretos. En el momento que esto me suceda a mí, pues tenía una persona con la que yo compartía mi vida en ese momento. Sin embargo, en el fondo yo sentía que no era la persona, pero no tenía el valor de terminar, el valor de soltar, porque tenía miedo de estar solo. Y cuando empiezo a entender todos estos procesos y entiendo que tenemos que tener una comunicación más allá de nosotros mismos, buscar esa dirección, pues la realidad es que nuestro Dios responde. Y entonces yo le hice una petición. Si no son las personas con las que realmente yo debo permanecer, sabes, tú me conoces, no soy tan valiente, que ellas terminen conmigo. Y me encontraba ese tipo de llamadas. Oye, nunca me habían terminado por un WhatsApp. Y yo decía, espérate, esto no es así. ¿Cómo que por WhatsApp? Te voy a llamar. Alex, sencillamente hasta aquí. No hay un porqué. Solamente me levanté para darte este mensaje. Y cuando tú tienes una relación con el Señor, tú dices, respeto tu decisión, respeto tu autoridad, respeto tu guía, porque te estoy pidiendo que no quiero ser carga, ni quiero tener cargas en mi vida. Entonces, por eso que he aceptado hoy en día, realmente está llegando a mi vida. Entonces, las cargas son de todo tipo, pero sí hay que trabajar muchísimo. Yo creo que la paz que uno puede encontrar, y como te mencionaba inicialmente, pues no soy un creyente activo, pero sí he logrado acercarme, he tenido una relación, pues por 3 años con maestros de la palabra que me ayudaron muchísimo, se convirtieron en amigos míos y que sencillamente pues ya pasé por una etapa también de comprender, de entender y sobre todo, como él me enseñaba, fe práctica. Yo creo que hoy lo que estamos conversando es actitud aplicada. Hoy no estamos hablando de las características que debes tener, no. La realidad es que me tocó una situación donde mucha gente me dice al final, es que tu actitud... De hecho, Armando, imagínate esto. Estando yo en el hospital, llega un amigo mío a intensivo. Estando yo saliendo del hospital, llega un amigo a intensivo. Y yo veo una cantidad de amigos míos visitándome, pero yo decía, pero no somos tan friends, porque ahora de pronto dice, oye, ¿qué está pasando? Que hay tantos de la Cámara Junior. Y me dicen, no, es que Juan está intensivo. ¿Y qué tiene? Y me dice la realidad es que no nos preocupa lo que tiene. Nos preocupa es que tiene una actitud de dejar todo a morirse, distinto a ti. Posiblemente tú, Alexis, por lo que entraste, fue más grave. Pero estábamos tranquilos, porque tu actitud siempre ha sido de ver la cara positiva. Yo tengo una frase, una filosofía de vida, Armando, que trato siempre de pregonar y es de lo bueno todo, de lo malo nada. Esa es una filosofía de vida mía. Entonces, no podía llegar a ese espacio y verlo todo en pro negativo. Mi manera de ser era ver las cosas positivas, era ver la parte alegre, era ver la parte de las lecciones, era la parte de que me iba a rodear de un entorno distinto y por algo estaba pasando por ahí. Y pues ciertamente, como te menciono, creo que es una lección de mantente en buena actitud. La buena actitud no te va a quitar las adversidades, pero la buena actitud te va a ayudar a salir de ellas. ¿Cómo haces hoy en día para sostenerte, además de ese encuentro con la fe, que también de alguna manera te ayuda a seguir en ese camino? ¿Cómo haces en esos periodos de oscuridad que siempre tenemos? Porque la vida es un sub y baja, es un ciclo constante de cosas buenas y cosas no tan positivas para nosotros. ¿Cómo haces para sostenerte firme a lo que crees? Mira, yo creo que algo importante es que no estamos solos y que hay muchísimo material hoy en día a disposición para justamente nutrirnos mentalmente. Y como esto que estamos hoy compartiendo. Porque la realidad es que hoy en día con el internet, con todo lo que se ha ido creando, hay muchísima más información que en el pasado. Lo que hay que hacer, Armando, es crearte esos hábitos, esas rutinas de no desconectarte, de estar de cerca con buena información, tan igual como decir buen alimento para nutrir tu cuerpo. Lo pongo de una manera extrema. Una persona en su sano juicio, posiblemente muchos que me están escuchando, por decisión propia, no se irían a comer a un basurero. Gracias a Dios, si no es la situación de todos los que nos escuchan, pues es una bendición, ¿sí? El poder tú tener comida, el poder tú seleccionarla, el poder preparártela. Y la pregunta es, ¿por qué no irías a comer de un basurero? Posiblemente porque sabemos que no va a pasar mucho tiempo. Si sigues comiendo del basurero, te vas a enfermar, porque te vas a empezar a llenar de alimentos descompuestos, putrefactos, que están en un estado de contaminación y por ende
te vas a enfermar. Entonces, en tu sano juicio, así como tú dices, yo no voy a comer comida al basurero, la pregunta que también te hago ahora analógicamente es, ¿por qué entonces escuchas a personas que no te nutren con la información? ¿O por qué vas a leer información que no te da algo positivo? Por eso que a veces la gente dice, evita las noticias. En serio, es que las noticias no es que no hay que estar informado, pero no, tampoco te hagas fans de las malas noticias, porque te empiezas a llenar con la mente de caos, de situaciones adversas, de negatividad. Entonces, tan igual como he mencionado, no selecciones la comida del basurero, tampoco selecciones información que no te aportará a tu actitud mental positiva. No, y esto también aplica a gente y al entorno. Hay que salirse de ciertos entornos o lugares que nos afectan de alguna manera negativa, y también gente Total. que a veces aceptamos que pueden ser familia, pueden ser amigos Sí, cercanos, que han estado toda la vida, pero para poder avanzar, para poder dejar esas cargas atrás, toca también muy dejarlos bien. atrás. Sí, y fíjate que un mentor una vez me decía, cuando yo tuve esta conversación con un mentor ya en tema de liderazgo, hoy en día manejo equipos de trabajo, mucha gente, y la realidad es que te vas a encontrar con personas que vienen con sus cargas emocionales, que vienen con sus historias de vida, que vienen con creencias, que vienen con paradigmas, todo lo que ya hoy en día sabemos que existe. Y yo le preguntaba a mi mentor, pero cuando me topo con una persona así que dejo de escucharlo, le doy la espalda y me decía, mira, cuando tienes a alguien de tu equipo, cuando tienes a alguien de tu entorno que tenga una situación, a veces esas personas lo que buscan es ser escuchadas. A veces esas personas lo que están buscando es alguien que le dé una guía, que le dé una orientación. Entonces mi recomendación, me decía mi mentor, no es que no lo escuches, sino, escucha bien Armando esta parte interesante, es una ley que uso, no es que no lo escuches, sino que ahora limita el tiempo en que los escuchas. Entonces, cuando tienes a una persona que tiene, tú dices, oye, mira, tengo unos 15 minutos que te puedo dar, quiero escucharte, ¿ves? Pero no te quedes tú emocionalmente enganchado, porque no somos, en verdad, no tenemos no perdamos de vista, no somos divinos, somos seres humanos. Y si estamos trabajando para aligerar nuestras cargas, ¿por qué vas a empezar a tomar cargas ajenas? Entonces, escucha los que trabajan en todo el tema con el contacto humano, y por ejemplo en tu caso también, Armando, lo sé que estas interacciones hay un despliegue de energía y hay un desgaste energético, porque a pesar de que no estamos en este momento en el mismo espacio, mentalmente hay un ejercicio. Ahora imagínate que tú estés siempre escuchando negativismo, situaciones, te vas a tu casa con muchas cargas pesadas, ¿no? Entonces, escucharlos limitadamente y saber escoger tus entornos futuros. Importante, Alexis, hablabas de eso que uno utiliza para nutrirse, y ahora hay muchos recursos, hay libros, hay podcasts, por supuesto hay mucho video en YouTube que uno puede tomar de referencia también para poder formarse y poder capacitarse. ¿Qué libros y qué personajes en lo personal te inspiran y te ayudan también a mantenerte firme en tus propósitos? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, tengo un mentor literario que desde que lo he leído, ahora estoy nuevamente siguiendo más lecturas de él. Se llama Napoleon Hill. Napoleon Hill tiene un libro que se llama Actitud Mental Positiva. Y no me lo vas a creer, pero fue el primer libro de superación personal, si lo podemos llamar, o marcarlo en algún género, que llegó a mis manos cuando yo era estudiante. Pero yo no sabía quién era Napoleon Hill. Para mí, yo leí Napoleon Hill y yo pensé que era la editorial McGraw Hill. Pero después de mucho tiempo me volví a topar con otra literatura de este autor que se llama Piense y hágase rico, y fue cuando empecé a atar de que se trataba del mismo personaje. Pues ya es una persona que ya falleció en los años 70, pero lo que te quiero decir es que trabaja tanto la mentalidad, trabaja tanto la autosugestión, trabaja tanto las posibilidades de logro, que lo recomiendo al 100%. Cualquier persona que le encantaría empezar a leer algún tipo de libro que le permita salir de un estado,
es increíble la literatura de Napoleón, porque no es un autor que sencillamente ha empezado a leer y escribir, sino que él entrevistó a más de 25.000 empresarios en su época y son como un compendio de historias y lecciones de vida que sencillamente se han puesto ahora como un legado a la humanidad, ¿no? Es como ahora con tantas entrevistas que tú estás haciendo, tienes para crear como 10 libros de todas las experiencias, de todo lo que estás recaudando, porque te estás tomando la tarea. Entonces este fue un autor, se tomó cerca de 20 años, 25 años, antes de crear su primer libro, entrevistando a personalidades que habían logrado un éxito, ¿no? Entonces yo creo que el éxito no es solamente financiero, porque salir de un estado de salud, salir de una situación financiera, salir de una situación de discusión, todo es al final un emprendimiento y lo que buscamos que es salir airosos. Entonces lo recomiendo 100%. Alexis, el mundo se vuelve más competitivo y tú no has dejado de trabajar, simplemente estás haciéndolo de manera diferente. ¿Cuál sería tu consejo después de haber pasado por momentos muy oscuros y haber visto la luz para ti y poder retomar esta segunda parte de tu vida y tu experiencia física, ya un poco más conectado a esa espiritualidad? ¿Cuál sería tu consejo? No solamente a la gente que nos escucha, sino a ese Alexis que iba a toda velocidad y que tuvo que chocar muy duro con una pared para poder cambiar. ¿Cuál sería tu consejo hoy? Mira, mi consejo es que realmente hay que comprender y hacer un análisis de si lo que yo estoy hoy en día ejecutando me llena plenamente, me satisface, no solamente por lo que yo gane, sino porque lo que realmente me permite a mí desarrollarme y comprender qué sucedería si Dios no lo permitiera, perdieras algún talento, alguna capacidad. A mí todo esto lo que me llevó, Armando, es que cuando esto me sucedía yo tenía mi empresa propia de conferencias e imagínate que me encontré con una situación donde perdí la voz. Y yo decía, oh my gosh, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces me llevó a hacer un alto y decir, ¿cómo estás construyendo los negocios? ¿Cómo estás creando empresa? Y esto me llevó a mí a decir, ¿sabes qué? Tengo que dar de mí. O sea, al final del camino no vamos a seguir aquí en esta tierra, en este mundo que conocemos. Y todos estamos creciendo, todos estamos, o la gran mayoría de las personas estamos buscando crecer, ser mejores. Pero lo que hay que llevarnos a plantearnos es ¿para qué estamos siendo mejores? ¿Qué sentido hace ser mejor si no hacemos mejor a otros? ¿Qué sentido tiene que realmente encontremos una fórmula de lograr un éxito o llegar a plenitud si no estamos dispuestos a enseñarlo? Entonces hoy soy una persona que estoy dado a eso, que estoy dado a que las personas a mi alrededor puedan llevarse un poco de mí y que si un mensaje, una experiencia, una lección aprendida puede ayudar a acelerar procesos en una vida, pues adivina qué estamos alcanzando. Esa es la definición de progreso. El progreso de la humanidad está puesta en que generaciones completas le digan a las siguientes generaciones cómo hacerlo mejor. Cuando eso sucede hay progreso en una comunidad, hay progreso en una sociedad, hay progreso en un país. Cuando la generación actual está dispuesta a decirle a la generación que viene, así lo podemos hacer, así lo puedes hacer tú para mejor. Cuando no hay esa mentalidad, no hay avance, no hay progreso. De nada vale que se cambie una directiva si esta nueva directiva que viene no recibe qué fue lo que hizo bien la directiva saliente. Es progreso. Si te das cuenta, de eso se trata. Y eso es lo que yo me he llevado en este proceso. Que todo lo que he venido aprendiendo, todo lo que la vida me ha permitido aprender, a los golpes o a no a los golpes, de nada vale llevármelo solito cuando ya no esté aquí. Y por eso trato de que mis proyectos, mis negocios, mis emprendimientos sean dirigidos a eso, a poder transformar. Alexis, para cerrar, ¿tú tienes algún mantra, alguna frase que te repites a diario? Mira, te adelanté la de lo bueno todo, de lo malo nada. Eso está demasiado impregnado en mi DNA. Entonces no, es que fue puesto ahí desde hace mucho tiempo, como en el 2000 inicios, y más que repetírmelo, las situaciones me empezaron a recordármelo. Entonces cada vez que había una situación, yo decía, no me puedo quedar parado en lo negativo de la experiencia. Tengo que hacer un esfuerzo consciente de dónde está la parte buena. Porque es que
Es como decía la Madre Teresa de Calcuta, yo soy mejor que tú en lo que yo hago, tú eres mejor que yo en lo que tú haces, juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, en base a esa frase, todos tienen algo bueno que dejarnos, que aportarnos, sin importar su historia o su pasado, ¿no? Pero ¿dónde está la diferencia, Armando? En la humildad, en la sencillez, en la capacidad de comprenderlo, de que todos podemos aprender los unos de los otros. Entonces yo, para mí, más que una frase que me repita, sencillamente la impregné, la tatué internamente. O sea, en vez de tatuarlo en la piel, me lo tatué internamente y lo empecé a ejercer como una práctica de vida, de lo bueno todo, de lo malo nada. Y con esta reflexión concluimos este episodio de Hiperbólico, un testimonial íntimo y personal de parte de Alexis Fontejada, al cual agradezco por habernos compartido algo tan personal, que sí marca un antes y un después y que nos abre también a la reflexión, a poder enrumbar ese camino y corregir a tiempo. Recuerda que puedes repetir este hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y Audible de Amazon. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.